Tres. Buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar el tema el COVID-19 en la economía de las empresas peruanas entre los años 2020 y 2021. Los integrantes de este grupo son Edeli, Juan, América, Edith, Reiko y quien les habla Gisela. Vamos a empezar esta presentación de nuestro trabajo de investigación, de nuestro artículo, con las preguntas que va a indicar nuestra compañera Edeli. Ya. Iniciando con la primera pregunta. ¿Cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada? El argumento 1 se relaciona con nuestra hipótesis porque se confirma la caída de la demanda de bienes y servicios, donde, según Ramos, en el año 2020, el primer trimestre de dicho año, las empresas de la capital enfrentaron un déficit económico y sobre todo afectó a las empresas que no se encontraban en el rubro de primera necesidad, como se muestra en los casos del Emporio de Gamarra y en el sector hotelero, que se hizo el estudio al sector de la provincia de Barranca, según Valverde y de La Paz, en el año 2022. En el argumento 2 se demuestra cuánto fue el porcentaje de reducción en la rentabilidad, como en los casos de la empresa Falabella S.A., en donde se muestra el resultado de su estado financiero, que el resultado fue negativo. Y la empresa Country Club Huerto Sac, expuesto por Arellano, donde el resultado de la rentabilidad fue negativo a un 21%. Y el sector financiero, según Mamani, donde comenta que dicho sector no pudo obtener ingresos a causa de que los deudores no pudieron cumplir con sus obligaciones pactadas. Continuando con la pregunta 1, los argumentos de la pregunta 3, que viene a ser el déficit de liquidez, tienen una relación directa con la hipótesis, a través de la exposición de los casos reales, según lo expuesto por los autores Andía y Kilia. La investigación que ellos realizaron, en su mayoría empresas MIPES, lograron determinar que en un principio, antes de la pandemia del COVID, estas empresas gozaban de una liquidez saludable, pero que a medida que la coyuntura del COVID se fue suscitando, estas empresas sufrieron un déficit de su liquidez. Por último, el cuarto argumento se encuentra relacionado con la hipótesis de la siguiente manera, gracias a lo expuesto por los autores Benítez, Chuan, Colina Isea y otros. En la primera indica el caso de las universidades que debido a la pandemia no operaban. Algunas se vieron en la obligación de cerrar, seguido que la SUNAT reportó una caída en el sector de las empresas de construcción debido a que sus labores son presenciales y no pudieron seguir operando. Por último, tenemos el caso de las MIPES en Gamarra que en un 34% cerraron durante la pandemia del COVID-19. Ya. Continuando con la segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre la solución y los argumentos planteados? Respondiendo a la pregunta, confirmamos que los argumentos que mostramos nos exponen las ideas que concretizan y materializan nuestros argumentos recogidos en casos o contextos para obtener dicha información. En el primer argumento sobre la caída de los bienes y servicios en las empresas peruanas, llegó a un estado crítico donde se presenta la baja demanda en Gamarra y en el cierre de empresas, lo que es el sector hotelero. Y en el caso del segundo argumento, confirmamos que la hipótesis de que la COVID-19 sí provocó la baja rentabilidad en las empresas porque según los estudios estadísticos realizados por fuentes confiables como la SUNAT, muchas empresas enfrentaron desafíos por la falta de liquidez que les llevó a punto de quiebre. Gracias. Continuando con la segunda pregunta, volvemos a reafirmar nuestra posición, debido a que nuestros argumentos son sostenidos con evidencia recogida de la realidad. Y en el argumento 3, que trata sobre la falta de liquidez y accesos de las empresas en tiempos del COVID-19, se confirma porque mediante las fuentes de los autores como Kilia y Andía, quienes confirman con datos estadísticos y comprobados que las entes más afectadas fueron las MIPES. De igual manera, confirmamos nuestro cuarto argumento, la cual sostiene que la falta de liquidez y rentabilidad
conllevó al cierre de muchos negocios, entre ellas las universidades y empresas constructoras. Y continuando con la tercera pregunta. ¿Cómo contribuye su trabajo de investigación con el conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones planteadas? Bueno, con respecto a esta pregunta, ayuda nuestro trabajo de investigación brindando información importante de cómo la pandemia afectó de manera significativa a algunas empresas, peruanas, ya que ninguna empresa ha estado preparado para afrontar una situación como la COVID-19, teniendo como consecuencia el cierre de algunas de estas empresas. Continuando con la siguiente parte, mi compañero Juan Carlos va a continuar. Muy bien, con respecto a las otras soluciones planteadas, podemos decir que en un estado de emergencia pues se pueden desarrollar estas paralizaciones, pero hay estrategias que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Muy aparte de las soluciones que ya hemos visto a través de las investigaciones, hay empresas que han podido subsistir, ¿no? Ante esta situación difícil, y es que han planteado pues ciertas estrategias como son, por ejemplo, la publicidad, ¿no? La ventas a través o la publicidad a través del Facebook, Instagram y otras redes sociales, ¿no? También respecto al uso del comercio electrónico, ¿no? También es importante que algunas empresas han desarrollado, por ejemplo, la venta a través de páginas web, ¿no? Y otra metodología que han usado las empresas son el caso de los deliveries, ¿no? Muchas de esas empresas han podido subsistir a través de ellas, ¿no? Lo que sí no podemos esperar es que las empresas puedan paralizar al 100%, ¿no? Evidentemente porque esto no fue una buena estrategia, ¿no? Entonces, lo mejor es que esas empresas puedan reestructurarse, ¿no? La forma de ver el proceso tanto de las ventas como de la continuación del proceso tanto de la parte operativa, ¿no? Entonces, esas son las estrategias que pudieran implementar. Muy bien, profesor, muchas gracias. Esta es nuestra presentación. Buenas noches. Gracias. Gracias.